cuando Dios les habla para sacarlos de su tierra y de su parentela allá en Ur de los Caldeos, para llevarlos a la tierra que Dios les prometió, pues durante todo ese trayecto se enfrentaron también a situaciones muy difíciles. Una de ellas, y muy grave, era que Sara era estéril y no podía concebir. En la cultura de esos tiempos, la esterilidad se manifestaba o se pensaba que era una maldición por lo cual se tenía que tener alternativas. Sin embargo, esas alternativas también permearon en el matrimonio de ellos y esto ocasionó problemas. El hecho de que Dios narre en su palabra que hubo hombres que tuvieron más de una mujer, no lo justifica. Nos los da para nuestra enseñanza, pero no lo acepta, porque viola el modelo que él mismo estableció. Cuando nosotros violamos ese modelo, hay problemas y problemas fuertes, ¿sí? Entonces, ante una crisis familiar, tenemos que recurrir siempre al consejo de Dios. He escuchado a mucha gente de todo tipo, creyentes y no creyentes. Se está poniendo de moda mucho hoy el coach, que mi coach me dijo esto, que mi terapeuta me dijo esto, que el psicólogo me dijo esto, que el psiquiatra me dijo esto. Y cada vez oigo menos voces que dicen, el Señor me dijo esto, para tomar esta decisión. ¿Por qué lo decimos? Porque Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tarde o temprano, cualquier situación que tengamos como crisis familiar y que queramos resolver bajo la guía de las emociones, bajo la guía de nuestros pensamientos, bajo la guía del humanismo, bajo la guía de coaching, bajo la guía de personas ajenas al consejo de Dios, no solucionará el problema. Porque el consejo de Dios va de acuerdo a su modelo, a su pacto y a su promesa, como lo vamos a ver. Entonces, mis hermanos, todos los que somos parte de una familia tenemos que medir lo que está sucediendo en función de este principio que vamos a ver acerca de cómo Dios aconsejó a Abraham para salir de esta crisis familiar. Y cuando hablamos de crisis familiar, normalmente la asociamos entre esposos. No, muchas veces los hijos constituyen una verdadera crisis, ¿sí? La suegra es una pesadilla, ¿sí? Los hermanos son una influencia tremenda para el esposo o las hermanas, ¿sí? El vecino, el entrenador, la escuela, todo ese tipo de influencias que confluyen en el hogar pueden traernos una crisis. De hecho, hay un proverbio que dice, detén el pie de casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es una crisis por imprudentes, ¿verdad? Por estar yendo mucho a casa del vecino. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo todos los integrantes de la familia, en un momento dado somos generadores de crisis. Caprichos de los hijos, necedad de los hijos, rebeldía de los hijos, rebeldía del padre, rebeldía de la madre, padre negligente, mujer desobligada. Todos somos parte de una generación de crisis en el hogar. Con esto no estoy diciendo que es un consuelo, es muy común. ¿Por qué? Porque finalmente todos venimos arrastrando esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a ser egoístas, que nos lleva a ser mentirosos, que nos lleva a ser orgullosos, y todo eso crea problemas en el hogar, ¿sí? Mucho más cuando violamos los principios de Dios, el pacto, la promesa y la fidelidad de Dios. Y esto es manifiesto cuando hay una tercera persona en el matrimonio. Cuando no hay legalidad en el matrimonio. Cuando preferimos vivir en unión libre que casados ante la ley de nuestro gobierno.
Todo eso tarde o temprano trae crisis, porque mis hermanos, toda crisis en sí mismo trae una motivación para hacerlo. ¿Sí me explicó? Trae una motivación, y eso es lo que muchas veces no decimos cuando estamos en medio de todo ello. Bueno, pues vamos a la historia. ¿Ok? Génesis capítulo 21, versículos del 8 al 20. Por favor, véanlo en su Biblia, aunque yo se los ponga en pantalla, léanlo en su Biblia, ¿sí? Por si a lo mejor tienes una versión diferente, pues es lo mismo, pero en otras palabras, ¿sale? Entonces, Génesis 1, del 8 al 20, dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y se fue, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hermanos, está sintetizado toda una serie de pasiones, pensamientos, argumentos, chismes, intrigas, palabras, pensamientos, todo está sintetizado en hechos. En hechos. ¿Qué hay detrás de los hechos? Pues toda esta serie de pasiones y todo ese tipo de cosas. El contexto que estamos viendo sucede después de que Abimelech le dijo a Abraham que se fuera y que habitara por ahí cerquita. Y él está habitando por ahí cerquita de un semidesierto llamado Berseba. Está por ahí. Y ahí acampa. Entonces estamos ubicados allí todavía. ¿Por qué? Porque Abraham sigue viajando. Muchos dicen, bueno, ¿por qué Abraham ya no se estableció allí en la tierra de Canaán? Porque Dios le dijo: recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, reconócelo porque esa tierra te voy a dar. Y esa tierra pues no era algo chiquito, era algo muy extenso y tenía que explorar todas esas situaciones. Por eso Abraham se encontraba allí. También el contexto nos dice que nació Isaac y a los 8 días fue circuncidado y hubo una fiesta. Bueno, dice el niño que el niño creció y fue destetado, esto es, le retiraron ya el pecho, ya le dijeron ya basta, ya le salieron dientes y mordía, ¿verdad? E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Según la costumbre judía, al niño se le destetaba con una celebración, era una fiesta. El niño destetado ha superado la frágil etapa de la infancia y ahora puede comer alimentos sólidos en lugar de tomar el pecho de su madre. Fíjense qué interesante, porque cuando un varón decide hacerse la vasectomía, ¿sí?, normalmente el médico le aconseja y le dice: espérate hasta que tu hijo cumpla 2 años. ¿Por qué? Porque los 2 años es la manera en que el niño dice:
ya no estoy tan vulnerable a las enfermedades, ya puedo ir creciendo con más armonía, ya puedo comer alimento más sólido. Entonces, como verán, hay una relación interesante entre el crecimiento del niño, el que se ha destetado, porque ahora ya puede tomar alimento más sólido. Pero también, según las tradiciones rabínicas, el destete podía tener lugar en cualquier momento entre los 18 meses y los 5 años. Ya un niño de 5 años pegado a la mamá ya no se vería tan bien, ¿verdad? Y más si están creciendo, imagínense tener al niño ahí. Bueno, la edad promedio es de 2 años y se usaba comúnmente porque el niño no podía digerir la miel antes de esa edad. Entonces, hay razones muy interesantes que la Biblia nos menciona acerca de los tiempos necesarios. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el versículo 1 de este capítulo 21, donde se ve la circuncisión, el niño tenía 8 días. Cuando pasamos a nuestros versículos, han pasado en promedio 2 años. ¿Okay? Entonces, muchas veces de un pasaje a otro, de un versículo a otro, pueden pasar mucho tiempo. Y este es el caso de que pasaron como 2 años. Bueno, ¿cuál es el pleito? Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. ¿Qué edad tenía Ismael? Ismael, de acuerdo a la referencia de Génesis 17:25, dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces nos da una referencia que cuando Abraham circuncidó a Ismael, este tenía 13 años. Posteriormente, después de ese evento, pasó 1 año para que Sara concibiera, de acuerdo a la cronología que nos dan los capítulos. Después de destetarlo pasaron aproximadamente 2 años. Por lo tanto, podemos deducir que Ismael, en el momento que se burló de Isaac, tenía unos 16 años. Ya era todo un joven con todas las facultades necesarias para trabajar, para hacer cosas, para entender, para ser enseñado de todo ello. Ahora, ¿qué drama hay detrás de todo esto? La convivencia entre Sara y Agar es muy difícil de soportar. Imagínense que en su casa no solo vive su esposa, vive, como muchos dicen, la doméstica, la que ayuda a las labores, pero aparte su esposo tuvo un hijo de ella y está viviendo allí. ¿Cómo se sentirían ustedes, mujeres? Bien gozosas y bien alegres, porque tengo a mi comadrita allá a un lado. Bien gozosas y bien felices porque pues todo queda en familia. ¿Entendemos la reacción de Sara? ¿Sí o no? Entonces, 16 años de fricciones, 16 años muy posiblemente de menosprecio, de comparaciones, de celos. Realmente no era muy agradable estar viviendo con la que en un momento dado se metió Abraham y tuvo un hijo, independientemente de que fuera la sierva. No era una convivencia fácil, hasta que tuvo que llegar un momento de tensión, un momento de crisis. Y fíjense lo interesante, así como Agar menospreciaba a Sara cuando concibió a Ismael, ahora el hijo se burla de Isaac. Cual la madre, tal el hijo. Agar no entendió que debería de estar sumisa a Sara, porque el pacto de Dios era con Isaac, no con Ismael. El ejemplo de su madre cundió en el hijo. Y esto nos habla precisamente de la grande influencia que tienen las actitudes, en este caso de Agar, hacia su hijo. Qué tremenda responsabilidad tienen las mamás del cuidado de la transmisión de valores, de principios, de actitudes hacia los hijos. Porque el hijo reprodujo lo que su madre era.
¿Nos suena familiar? ¿Nos suena familiar? Muchas veces cuando nos casamos decimos, no, yo no voy a ser como mi papá. Y al rato nuestra esposa nos dice, estás actuando igualito que tu padre. Y viceversa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos que hay una grande influencia en cuanto a esta relación paternal o maternal. La crisis familiar. Por tanto, dice Sara, alzó su voz Sara y le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Fíjense cómo se expresa Sara. Echa a esta sierva, ni siquiera la llama por su nombre, Agar. Y a su hijo, no a tu hijo, Abraham, a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Hay pasiones en esto? ¿Hay emociones? ¿Hay intensidad? Claro que sí. Muchas veces la leemos y la leemos plana. Pero detrás de todo ello, seguramente, ya me imagino a Sara agarrando, echas a esa sierva de aquí porque es... ¿Se han puesto así, hermanas? No, ¿verdad? Todas tienen un espíritu afable y apacible. Ok. Abraham reacciona. ¿Por qué? Porque dice, este dicho pareció grave y grave en gran manera. Esta en gran manera nos recuerda cuando Dios en su creación dice, y todo fue hecho bueno, y bueno en gran manera. Es un superlativo. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, súper. Pues esto fue igual. Sara le avienta un chango bien pesado a Abraham. Y le dice, este es problema tuyo, Abraham. Y Abraham, ya me imagino, ¿qué? ¿Echarla si es mi hijo? Lo puso contra la espada y la pared. No me imagino cómo pasó la noche Abraham. Pero he estado pensando, híjole, ¿cómo le hago? Pues no, pobrecita Agar, al desierto. Ismael, pues quiero o no, es mi hijo. ¿Así nos sentimos varones cuando hay un gran problema en casa? ¿Sí o no? ¿O duermen como lirones ante el problema? Bueno, la voz de Sara es firme y determinante. No pueden seguir así las cosas en la familia. Ismael es una amenaza para el sano crecimiento de Isaac. Es una amenaza para las buenas relaciones de la familia. ¿Han visto luego cuando sus hijos se juntan con una grave amenaza? Pero esa grave amenaza el hijo no la ve. ¿Por qué? Pues es mi cuate. Pero ese cuate es revoltoso, es mentiroso, es ladrón, es borracho, es drogadicto. Y el niño no cree que hay una amenaza, pero los padres sí ven que hay una amenaza en ello. Abraham está entre la espada y la pared. Ya escuchó una vez a Sara y las cosas no fueron buenas. Si ya hay un antecedente de un mal consejo cuando le dijo, métete con Agar, y así le fue, ahora le dice, ahora me dices que la eche. Primero me lo ofreces y ahora me dices que la eche. Defínete, mujer, ¿qué quieres? ¿Cómo? Primero, ¿batallamos con eso, hombres? ¿Sí o no? Con esto no estoy acusando quién está bien o quién está mal. Son situaciones de la vida diaria, porque hay que tomar decisiones en base al bienestar de la familia. Entonces, ¿qué sucede con Abraham? La confusión, la duda, la incertidumbre y emociones no dejan ver con claridad la solución a este conflicto. Hermanos, el peor obstáculo que tenemos para tomar decisiones fuertes en nuestra vida familiar son las emociones, son el arraigo, son esa expresión de un amor hacia la familia, pero un amor absorbente. Y tomar una decisión de correr un hijo, de correr a la suegra, de correr al amigo,
muchas veces, y en nuestra cultura mexicana, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la disfrazamos de que testimonio, ¿qué testimonio vamos a dar? La disfrazamos de pobrecito, ¿y qué va a hacer? La disfrazamos de no, otra oportunidad. Todas esas emociones, lo único que nos hacen es nublar nuestro entendimiento y nuestro razonamiento, lo cual es natural, y más en nuestra cultura mexicana de muéganos, de arraigo, ¿verdad? Muchas veces el hijo más perverso es al que más queremos, y es el que más lo procuramos, y es el que más mal paga en todos los aspectos. Pero nuestro amor incondicional se confunde con una emotividad, con un deseo de que sabemos que la decisión de separarlo es lo mejor, pero no queremos hacerlo. Y muchas veces eso es peor que la solución. Ok, ¿qué pasó con Abraham? Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos una revelación así? En medio de la confusión, en medio del caos, quisiéramos que Dios nos hablara y dijera: no te preocupes, mira, haz esto y esto. Quisiéramos la voz de Dios audible. Quisiéramos que el ángel de Jehová se nos apareciera y nos dijera: haz esto y haz aquello. Pero no, hermanos, no nos pasa así. Nos pasa, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios está en la Biblia. Y muchas veces el consejo no es expreso, no es haz esto. Utiliza inclusive estos problemas para darnos principios de cómo proceder en medio de situaciones difíciles. La intervención de Dios es definitiva para la seguridad de Abraham, para la decisión a tomar. La decisión era echar a Agar y a su hijo. En la confusión, duda, incertidumbre de Abraham, Dios le dice: échala, porque yo me voy a ocupar de ella. Qué descanso para Abraham, qué alivio para Abraham, de saber que aún en medio de esta circunstancia Dios tiene misericordia de Agar y de Ismael. Dios, fíjense, y esto es lo esencial de este mensaje, hermanos. Es lo esencial de este mensaje. Por favor, apúntenlo. Cuando Dios le da el consejo, Dios le recuerda su pacto, su promesa y su plan. Porque el consejo está alineado a estos conceptos. Y cualquier cosa que interfiera tiene que ser apartada. El consejo de Dios está en base a su pacto, a su promesa y a su plan. Por eso muchas veces cuando jóvenes nos dicen: es que ando de novio, me quiero casar con una incrédula, ¿qué consejo me da, pastor? ¿El incrédulo o la incrédula están en pacto con Dios? Si no están en pacto con Dios, entran dentro del pueblo de Dios. No es porque él o ella sean malas personas, no es por él o ella porque sean de diferente nacionalidad, cultura, nada de eso. El incrédulo no está en pacto con Dios. El incrédulo está del lado de Ismael. El creyente está del lado de Isaac. Porque tú y yo somos herederos de esa promesa. Todos los creyentes somos herederos de la promesa. Un incrédulo no tiene promesa. La única certeza que tiene el incrédulo al morir sin Cristo es el infierno. ¿Suena duro? Sí, es duro. Pero eso dicen las Escrituras.
La certeza que tiene el creyente cuando entra en pacto, promesa y plan es que Dios le ha prometido vida eterna en Cristo, en la gloria. Entonces, no hay compatibilidad entre el cielo y el infierno. Por eso es importante, hermanos, que cuando Dios da el consejo a Abraham, le está hablando en función del pacto, la promesa y el plan. No está hablando en relación a simpatías, emociones, a sentimientos, lo está hablando en función de que no es conveniente que la influencia de Agar y de Ismael, que Gálatas capítulo 4 lo analiza como la carne, con la cuestión del espíritu, que también Dios lo alegoriza como en Isaac. Las cuestiones del espíritu y de la carne son diferentes. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué cultivó Agar en Ismael? La carne. ¿Qué resultado dio en Ismael? La carne. Y la influencia de la carne en lo espiritual no es compatible, porque los dos se oponen entre sí. Por eso, cuando Dios da este consejo, le dice a Abraham, es necesario que salgan. Es necesario que se vayan. Y Dios está dando su consejo basado en estos principios. Recuerda el pacto, la promesa y el plan. Entonces, mis hermanos, todo consejo que va a venir de Dios siempre va a venir en función del pacto, la promesa y el plan. Todo lo que no esté incluido ahí, tenemos que apartarlo. Ahora, la provisión a Ismael es por la misericordia de Dios y la paternidad de Abraham, pero no por la promesa. Y esto se le llama gracia común. El sol sale sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Los creyentes y no los creyentes somos beneficiarios de la gracia común. El agua, el sol, el trabajo, todo eso es gracia común. Pero la gracia especial solo viene del pacto, de la promesa y del plan de Dios para los creyentes. Entonces, un familiar, dentro de la familia nuclear, padre, madre e hijos, cualquiera de ellos que no esté en el pacto, indirectamente es bendecido por la gracia de Dios con los que tienen pacto, pero no por la salvación. ¿Sí me explicó? La salvación es individual. No porque yo sea salvo, mi hija va a ser salva. Ella tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Obediencia y acciones. Una vez que Abraham tuvo la certeza, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana. Esto nos habla de diligencia. Y ya no de estar pensando más en el asunto. Entre más lo pensamos, menos actuamos. Y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Más abajo de donde ellos estaban, se fue. De hecho, ella acampó cerca de donde pasaron posteriormente los israelitas, vagando ahí en el desierto, ahí por el Sinaí. Entonces, Abraham es diligente en obedecer a Dios. Fíjense cómo Abraham no le discute a Dios. ¿Se acuerdan cuando llegaron los ángeles y quiso interceder por Lot de 50 justos, 40 justos, y empezó ahí a regatear? Por eso era comerciante, porque regateaba, ¿verdad? ¿Sí? Abraham es diligente y ya no cuestiona a Dios. Ya no le dice, oye, el Señor, pero pobrecita Agar. Oye, Ismael, finalmente pues es mi hijo. No, finalmente Abraham es diligente y muy de temprano obedece. Abraham dota de recursos a Agar, confiando en que Dios tratará y ayudará a Agar y a su hijo. Sin duda se iban a encontrar con una situación muy pesada, muy difícil. En el desierto, Agar con su hijo y recursos limitados, que tarde o temprano se iban a acabar. Sin embargo, eso no detuvo a Abraham, porque
La promesa de Dios para Abraham era que iba a haber por su hijo Ismael en la gracia común, dotarlo de recursos para sobrevivir. Agar seguramente estaba perturbada, pues claro, no se le esperaba, ¿verdad? Ella, mientras tenía todo, pues estaba a todo dar. Sin embargo, cuando la sacan, sin duda debe haber estado triste y sin rumbo fijo, no saber a dónde ir. Y estas son las consecuencias de su proceder. Agar está viviendo las consecuencias de haber hecho lo que hizo. La escasez y desesperanza en el desierto es el lugar de encuentro con Dios. Se acaban sus recursos, se acaba la provisión, está desesperada. ¿Qué hace? Hermanos, cuando alguien está en el desierto, cuando alguien ya no tiene recursos, cuando alguien está desesperado, su último recurso es clamar a Dios. Hermanos, tarde o temprano, Dios puede utilizar un desierto en nuestras vidas para regresar a Él. Un despido, una muerte, un accidente, una enfermedad, son situaciones extremas porque ya se agotó todo. ¿Qué hago? Y más adelante vamos a ver. Versículos 17 al 21. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Fue un final feliz para Agar y para Ismael? No creo. Porque ellos siguieron buscando donde no deberían de buscar. ¿Por qué dice la Biblia que Dios estaba con él? Por la gracia común. Por la gracia común de dotarle de recursos para su crecimiento. Dios escucha al hijo, pero le responde a la madre para tranquilizarla. Provee recursos para supervivencia por pura gracia. Dios es fiel a su palabra de sostenerlos y continuar con su vida y desarrollo normal. Muchos no creyentes andan por la vida, nacen, crecen, se reproducen, mueren y fueron dotados de la gracia. Fueron dotados de la gracia, pero no encontraron la gracia salvífica, la gracia que salva, la gracia que es la fe en Cristo. Probablemente lo oyeron, probablemente lo escucharon, pero seguían satisfaciendo sus deseos de la carne. Y eso, bueno, pues va a depender de cada caso. Conclusión: el pacto, la promesa y el plan de Dios no se alteran, aún y a pesar de los conflictos que el hombre genera por su pecado. Abraham se metió en muchos problemas por meterse con Agar. Sara se metió en muchos problemas por decidir en la carne. Pero el pacto, la promesa y el plan de Dios no se alteraron. Porque la promesa de Dios era incondicional. El caso del pacto con Abraham. Ante cualquier conflicto familiar, si no hay claridad en la resolución, pedir consejo, el cual debe estar sustentado en el pacto, la promesa y el plan de Dios para la familia. Todo consejo que demos debe de estar sustentado en el pacto, promesa y plan de Dios para la familia. Por eso, mis hermanos, cuando damos consejería, nunca demos por sentado que la persona que está pidiendo consejo es creyente. Porque no todo aquel que tiene un lenguaje cristiano, canta coros cristianos, lee su Biblia, asiste a la iglesia, es creyente. Eso lo ejemplifica Pablo diciendo: no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que estamos aquí son creyentes.
Podemos estar físicamente, podemos estar atentos, podemos escuchar, pero no hemos sido regenerados por Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido arrepentimiento y fe en Cristo. Hemos escuchado y somos simpatizantes y nos gustan los coros, nos gustan las relaciones, pero eso no quiere decir que ya seamos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando damos consejo, primero tenemos que asegurarnos de que esa persona ha sido renacida, ha tenido un encuentro personal con Cristo, entiende el evangelio de la gracia. De otra manera, el consejo que le demos no lo va a entender, porque está ajena a los pactos. ¿Se acuerdan que Pablo, me parece ser que a los efesios les decía que antes éramos ajenos a los pactos de Dios? Porque el creyente está en pacto con Dios. La conversión, mis hermanos, es un pacto con Dios. Es el nuevo pacto que recordamos en la cena del Señor. Por lo tanto, todo consejo debe estar sustentado en el pacto, la promesa y el plan de Dios para la familia. Aplicaciones. 1. El diseño de la familia es único y cualquier alteración trae consecuencias. Vamos a Génesis capítulo 24, ¿sí? Génesis capítulo 24 y vamos a, capítulo 2, versículo 24. Y vamos a recordar cuál es el modelo de Dios para la familia. Instituido ante Adán y Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, independencia de los padres y de su madre, y se unirá a su mujer, una unidad, y serán una sola carne. Esto es, forman una familia ajena, entre comillas, porque hay vínculo familiar, pero es totalmente independiente en lo económico, en lo emocional, en lo físico, en todo ello. Por eso, cuando hay hijos casados viviendo en la misma casa, hay problemas. Hay problemas. Entonces, cuando tengamos que dar un consejo o cuando nosotros estemos en una crisis, tenemos que ir a los principios de Dios. Todo principio que es violado en la familia trae consecuencias. Trae consecuencias. Por eso el adulterio, hermanos, es catalogado como uno de los peores pecados. Todos son iguales de malos delante de Dios, pero hay unos que son peores que otros. Por eso el adulterio Dios lo ejemplifica como aquel hombre iracundo que no va a perdonar. Porque se violó el pacto. El pacto que hicimos delante de Dios y delante de muchos testigos se violó. Y Dios tiene que traer juicio al violador de ese pacto. Por eso, hermanos, cuando hay alguna alteración en el diseño de Dios, hay problemas. Y ese es el punto 2. Toda acción que corrija la alteración del diseño de la familia, por dura que sea, es necesaria. Por eso la separación de Agar y su hijo. Ellos no debieron de haber sido introducidos en la familia nuclear de Abraham, de Sara y de Isaac. Eran un pegoste. Y las cosas no podían seguir así. La solución fue dura, sí, pero era necesaria. Muy necesaria. Porque no podía seguir siendo armonioso ese hogar. Tercero, cualquier interferencia que amenace la armonía en la familia, hay que separarla. Cuando hablamos de interferencia, podemos hablar de multitudes de cosas. Y un ejemplo de ello es el hijo pródigo. El hijo pródigo ya estaba inconforme, ya no quería estar ahí con su papá ni con su hermano, él tenía una mentalidad mundana. ¿Y ustedes creen que le traía felicidad al hogar del padre del hijo pródigo? Seguramente le traía dolores de cabeza, le traía situaciones frustrantes de enojo. Cuando el hijo se va, ¿qué hace el padre?
Ahí está, úchala, adiós. No creo que se haya alegrado, ¿verdad? Así como lo hice yo ahorita. Pero fue una decisión drástica. Y el hijo pródigo le pasó lo que a Agar e Ismael. Se le agotaron los recursos, estuvo comiendo algarrobas con los cerdos y entonces volteó al cielo y se arrepintió. Muchas veces, hermanos, y quiero decirlo con toda sensibilidad, pero con toda claridad, hay veces que un hijo problemático es necesario encaminarlo. ¿Han visto ustedes que una manzana podrida sane a todas las demás manzanas? Fíjense, en las escuelas, un grupo de 15 alumnos, con uno que sea bien latoso, ¿qué sucede con el grupo? ¿Qué pasa si ese uno lo saca el maestro? ¿Se dan cuenta cómo muchas veces las soluciones no nos gustan, no son agradables, son duras, pero dependiendo del caso, son necesarias? Son necesarias. En alguna ocasión, un hermano me dice, y no voy a generalizar, es que ya no aguanto a mi suegra. Cada vez que viene, nomás se anda fijando qué tenemos, qué no tenemos, critica la comida. Y como mi esposa no le dice nada, pues a mí me da pena decirle. ¿Qué hago, hermano? Pues ¿qué dice el pacto, la promesa y el plan? ¿Cuál es el plan de Dios? Que vivas independientemente de tu suegra. Y si tu suegra está trayendo problemas, usted no es bienvenida aquí. En tanto no cambie su actitud. Ay, pero ¿cómo crees que le voy a decir eso? Pues entonces sigue viviendo así. Entonces, ¿para qué quieres un consejo? El pacto, la promesa y el plan, cuando se alteran, traen problemas. Muchas veces, hermano, y quiero enfatizar esto, no confundamos el amor, la misericordia, con ser firmes para tomar decisiones. La mayoría de las veces que escucho el mayor pretexto que escucho para no tomar medidas drásticas es el testimonio. ¿Qué testimonio vamos a dar? Hermano, ¿qué testimonio estás dando? ¿Tú crees que los vecinos, los hermanos, no sabemos de todos los problemas que hay en tu casa? Muchas veces el papá o la mamá son los últimos en saber que ya todo el mundo se enteró de la problemática tan fuerte que hay en casa. Entonces, muchas veces, mis hermanos, separar a alguien de la familia no es un acto de crueldad. Va a sonar paradójico, pero muchas veces es un acto de amor. La cárcel muchas veces no es un acto de crueldad, es un acto de amor. El amor hacia los demás, porque por uno están sufriendo muchos. Y el que debería de sufrir, la goza. Entonces, cualquier interferencia que amenace la armonía en la familia, hay que separarla. Hay que separarla. 4. Las decisiones difíciles y perturbadoras necesitan consejo de Dios. Hermanos, Abraham sin duda tuvo mucha confusión, tuvo dudas, tuvo temores, tuvo miedo, tuvo incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la crisis que hay y cómo solucionarla, nos confundimos tanto en las soluciones y queremos racionalizar tanto el asunto que terminamos perdidos. Y muchas veces la emoción, el sentimiento nos gana más que la razón. Por eso, Proverbios 19:21 dice:
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Pablo en sus cartas decía: no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos todo el consejo de Dios a lo largo y ancho de las Escrituras. Muchas veces los consejos son bien puntuales. Ama a tu esposa, respeta a tu marido, ama a tu prójimo. Son muy puntuales, no hay vuelta de hoja. Pero muchas veces, y con las situaciones tan cambiantes, se vuelven complejos los problemas y no encontramos la solución adecuada porque no hay un versículo que me diga específicamente qué hacer. Pero para eso hay principios y para eso hay ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que hicieron y deshicieron y tuvieron consecuencias para bien o para mal. Y de ahí tenemos que tomar el consejo. Recuerden, todo debe estar basado en el pacto, la promesa y el plan de Dios. ¿Sí? Hermanos, cada vez que hay una boda, actualmente cada vez que hay una boda, nos estamos enfrentando ahora con circunstancias que decimos, pero como diría el poeta salmista de allá de Juárez, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Oye, ¿qué hago? Mi primo que es gay quiere invitar a su pareja. Eso no lo vivió Abraham. Bueno, mejor en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Oye, mi pariente se divorció, se casó, pero mi tía la quiero y quiero invitarla. Pero si le invito a él, no viene a ella. Y si viene ella, híjole. Oye, ¿en qué mesa me vas a sentar? ¿Por qué? Pues es que no quiero estar con fulano. Híjole. Por eso hay que pedir consejo, hermanos. Y muchas veces la solución tiene que ser muy drástica, muy, muy drástica. Pero al final, todo aquel que quiera interferir en la armonía de una familia, hay que desecharlo. 5. El temor o miedo al porvenir de las decisiones es falta de fe en la soberanía y misericordia de Dios, ejemplo del sustento de Agar e Ismael. Pero si corro al hijo, ¿de qué va a vivir? Pero si corro a mi hija, ¿dónde se va a refugiar? ¿Acaso Dios no tiene gracia común para con ellos? ¿Acaso Dios en su gracia no va a suplir sus necesidades más básicas? ¿Sí me explico? Muchas veces nos detenemos por el qué va a pasar. Si supiéramos qué va a pasar como Abraham, pues para pronto tomamos la decisión, ¿no? Pero ahí está el ejemplo de Abraham, que Dios le dijo, no, ni te apures de ellos, yo me encargo de ellos. Por pura misericordia y por pura gracia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La palabra de Dios nos trae principios muy claros acerca del proceder ante las diferentes crisis que en este caso estamos contextualizando, pero nada más en la familia. Hay crisis de otros tipos, pero específicamente estamos hablando de la familia. La voluntad de Dios para la familia siempre va a ser lo mejor, porque es la base de la sociedad, es la base de la iglesia. Es el sustento para las necesidades cuando las personas que integramos la familia tenemos problemas. Por eso el mundo
quiere destruir a las familias, porque es la célula más importante del tejido social. Destruimos a la familia, destruimos a la sociedad, destruimos a los países, destruimos a las iglesias. Y es importante que nosotros como creyentes, nuestra familia esté sustentada en los principios de Dios, en el pacto de Dios, en la promesa y en el plan. Yo no sé en qué circunstancia estés viviendo tú, como padre, madre, hijo de familia. ¿Qué crisis estés viviendo en medio de tu familia nuclear? ¿Qué interferencias están trayendo problemas? ¿Qué relaciones de la familia extendida están trayendo caos a tu familia? ¿Qué influencias? ¿Qué falta de seguridad estás teniendo por tener una relación que no es conveniente en la familia? Y si hay varones que están teniendo una relación de adulterio, hermanos, tarde o temprano Dios va a sacar a la luz esa relación. Si no la confiesas y te apartas. Y lo mismo digo de las damas. Especialmente, obviamente, de los creyentes. Si no estás bajo la ley civil, procura hacerte de la ley civil. Es parte del plan de Dios que nos sujetemos a las autoridades. Si estás teniendo un hijo rebelde, un hijo que trae caos, pide consejo. Platícalo con tu esposa. Órenlo. Pídanle a Dios sabiduría y dirección. Y traten que las emociones y el sentimiento no opaque la visión. Oremos.